En Radio Intereconomía, ARTech, el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del arte y la cultura. Presentan Pablo de Vargas y Verónica Cebrián. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de ARTech. Pablo, un saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro cuarto programa de la temporada. Les recordamos, como siempre, que tendrán disponibles los programas en formato video podcast en Spotify bajo el nombre de ARTech, la tecnología del arte. En breve iremos compartiendo contenido en nuestra cuenta de TikTok en artech.tecnología. Hoy en nuestra sección de la opinión de los expertos tendremos con nosotros a José Manuel Cantera, quien cuenta con un background técnico muy interesante y que actualmente desarrolla su actividad en la IOTA Foundation. Con él profundizaremos un poco más en el ya conocido blockchain y la tokenización de activos y la gestión de derechos de autor descentralizada a través de los NFTs, que puede sonarles un poco complicado, pero ya verán que no lo es tanto. Lo importante es ir asimilando nuevos conceptos. Y cerraremos el programa con Gemma González y su sección Descubriendo Tesoros, sección en la que sin duda nos traerá planes especiales, curiosidades y muchas cosas más. Dicho esto, y antes de recibir a nuestro invitado de hoy, recordarles que tienen a su disposición la web artech.outforart.com, en donde podrán escuchar todas las emisiones realizadas hasta el momento y donde encontrarán toda la información del programa. Pues ahora sí, comenzamos este nuevo programa de ARTech. El máster en entornos inmersivos Web3 e innovación cultural de Web3 School Management les ofrece este espacio. La opinión de los expertos. Como adelantábamos en los titulares del programa de hoy, ya está con nosotros José Manuel Cantera. Muy buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches, Verónica. Oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación y además por haber hecho el esfuerzo de desplazarte desde Valladolid a nuestros estudios. Hemos tenido además algún que otro problema técnico para arrancar. De hecho, también aprovecho para decir a nuestros oyentes que Verónica no está con nosotros en el estudio, por si hay algún pequeño acople de sonido, pues que sepan que es simplemente por eso. Al comienzo dábamos unas pinceladas de tu perfil, José Manuel, y nos adentraremos poco a poco en el mundo del blockchain, la propuesta que ofrece IOTA, el caso de uso de gestión de derechos de autor y royalties a través de los NFTs. Uh-huh. Y yo, José Manuel, por presentarte rápidamente, te definiría por toda tu trayectoria como un apasionado de la tecnología y un experto en programación, gestión y liderazgo de proyectos de desarrollo, pero como siempre digo, es importante que los oyentes también se hagan una composición del lugar un poco más amplia para situarse en contexto. Entonces te pediría que nos contaras tu trayectoria profesional. Eso sí, te voy a pedir que seas un poco breve para poder meternos en materia rápidamente. Muy bien, pues tengo 25 años ya de carrera en la tecnología. Qué susto, creí que decías tengo 25 años y digo, me cago en la mar. No, son 25 años y esto implica que he vivido distintas revoluciones, los móviles, donde desarrollé un sistema operativo para dispositivos móviles que fue Firefox OS con la Fundación Mozilla, que fue uno de los proyectos de innovación que no llegaron a donde queríamos llegar, pero que fueron una gran experiencia profesional, donde pudimos incluso pues en un momento dado reunirnos 100 expertos programando a la vez en Berlín, en una de las mayores, digamos, hackathons de verdad que he asistido. Y bueno, después sí que transicioné a un proyecto en el mundo del Internet de las Cosas, que fue Fiveware. Fiveware ahora es una plataforma Smart City que se está desplegando en todos los continentes y en España muchísimo, donde ahí contribuí de forma bastante importante a los estándares que han sido adoptados por el Instituto Europeo de Telecomunicaciones, el ETSI,
Y después de mi etapa ahí, llevo trabajando los últimos 3-4 años en el mundo blockchain, tratando de buscar la aplicación de blockchain más allá de lo que es la criptomoneda, y para eso la Fundación IOTA es un muy buen lugar de trabajo, porque siempre la visión de IOTA, como comentaré después, ha sido no solo hacer tecnología por hacerla, sino el poder aplicarla a casos de uso reales que tengan un impacto en la sociedad. Y yo creo que es mi visión de, como tecnólogo innovador, es hagamos innovación pero que se pueda aplicar a casos reales. Sí, porque si no, al final podemos tener toda la tecnología del mundo, pero si la gente, o sea, si no llega al mercado de una manera que sea útil, ¿no? De hecho, hace unos años, y no tantos, cuando hablábamos de blockchain, la gente nos miraba pensando, yo creo, ¿no? Estos frikis que me están contando. Y creo que hemos pasado de eso al otro extremo prácticamente, porque hemos vivido un hype muy grande y ahora yo creo que también muy relacionado con el tema, el entorno de las criptomonedas, pues la gente está bastante más escéptica que antes, porque al principio, bueno, no lo conocían, pero ahora encima lo poco que conocen les suena mal, pero yo creo que no deja de ser una tecnología muy útil para poder hacer un montón de cosas. Y yo creo que, bueno, para empezar sería bueno que nos definieras tú qué es para ti o cómo definirías blockchain y Vero, te animo también a que luego nos digas un poco a ver si entre todos podemos ir dando claridad. Sí, muy bien, pues mira, yo creo que el caso que tienen que entender nuestros oyentes alrededor de blockchain es que es un libro distribuido donde se van haciendo anotaciones, y esas anotaciones quedan ahí para siempre, y queda registrado quién hace esas anotaciones y cómo se pasa de una anotación a otra mediante una transacción. Y cuando eso se hace y queda confirmado por la red, que la red es totalmente descentralizada, entonces no se puede cambiar. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Quiere decir que yo puedo usar esa infraestructura técnica, esos componentes digitales, como un notario. Un notario que en este caso, pues claro, para ciertas transacciones que ocurren en el mundo real, nosotros vamos directamente al notario o el notario viene y toma, ¿no? Da fe. Entonces, en este caso, vamos a aprovechar la tecnología digital para evitar tener que tener un notario en cada operación que hacemos, ¿no?, en nuestras vidas. Y eso va a tener aplicaciones muy interesantes. Evidentemente, también es verdad que existen retos, y existen retos alrededor de escalar, porque si queremos que nuestras operaciones que hacemos en el día a día al final queden anotadas, vamos a tener que tener una red muy potente, ¿no? Y vamos a tener que tener una red quizá también federada, como ocurre con el caso de Internet. Ajá. Entonces ahí es donde tenemos que pensar que es donde puede haber un gran impacto si conseguimos eso. Evidentemente también la seguridad va a ser muy importante. Y también, evidentemente, hay otros aspectos, por ejemplo, el consumo de energía. El consumo de energía, porque hemos visto cómo las primeras tecnologías que aparecieron, y en particular Bitcoin, con el consenso de Nakamoto, necesita tener unos centros de datos muy potentes para generar esos bloques, digamos, de forma irreversible, y eso consume muchísima energía. También es verdad que hay un cierto modelo de negocio, pero siempre hemos pensado que debería haber maneras mejores de llegar a ese consenso y evitar consumir toda esa energía. Y es otro reto muy importante, ¿no? Hay algunas iniciativas ya, ¿no?, que les llaman no sé si las blockchain, que son un poco más green, tal, exactamente, ¿no? Exactamente. Iniciativas, pero que bueno, que sí que es lo que dices tú, al final tiene que cuajar y tiene que ser escalable, que yo creo que ahí es el reto, ¿no? De hecho, en determinadas redes, no sé si les puede ayudar a los oyentes cuando tú tú pides permiso para registrar cualquier transacción, cualquier hecho, te pones en cola y realmente es dependiendo del volumen de gente que haya en ese momento pidiendo escribir algo en esa macro base de datos,
pues tienes que esperar. Efectivamente. Y eso en transacciones, digamos, que no son, no necesitan una inmediatez en riguroso directo, pues no hay problema, pero en transacciones, por ejemplo, económicas y donde se manejan datos sensibles que disparan otra serie de acciones, pues ahí sí, ¿no? Entonces es un poco lo que comentabas tú, que el tema de la escalabilidad, perdón, sí que es un tema Es muy importante. importante. Y abundando en el tema que decías de la confirmación de transacciones, muchas veces las transacciones se confirman en base a un mero interés económico en esa red, es decir, quien tiene una mayor tasa de retorno, entonces te la van a confirmar antes. Entonces Sí. también queremos que sea algo más no justo en ese sentido, ¿no? Igualitario. Digamos, ¿no? Que sea para todos igual, que es verdad que si también estás dispuesto a pagar más, pues digamos que te cuela, ¿no? Al final es un poco oferta-demanda. Tú, Vero, ¿cómo lo ves esto? Yo os estoy escuchando y sobre todo, o sea, dentro de lo que son los casos de uso de utilizar la tecnología blockchain, pues sobre todo el principal en el que pienso es en el tema de la Web3, ¿no? Aplicándolo sobre esta evolución de Internet, y donde esta tecnología blockchain al final lo que permite es devolver, al ser una red descentralizada, devolver la propiedad del dato al usuario, ¿no? Es un poco la situación en la que estamos ahora, ¿no? En la cual el dato está en esas compañías que podríamos decir, así grosso modo, que son intermediarias y las que disponen de la información, y donde lo que se supone con el blockchain y con esto, insisto, con esta tecnología descentralizada es donde tú como usuario eres el dueño de tu propia información que se genera. Ahora ahí también se plantean, aquí José Manuel nos podrá dar más información, lo que se plantea es otros retos, ¿no? Sobre los que ya comentabas, como esto el tema pues de la seguridad, la identidad digital y otros campos que se abren en los que se están trabajando en la actualidad y que también son de rigurosa relevancia. Totalmente, totalmente. La identidad digital es y la identidad descentralizada, tanto para usuarios como para organizaciones, es una de las aplicaciones base, digamos, en las que podemos utilizar blockchain. ¿Por qué? Porque al ser un registro donde yo puedo guardar ciertas entradas y ser un registro verificable, por ejemplo, pues una compañía podría guardar su credencial como compañía y cualquiera poder verificar una factura, por ejemplo, que nos enviara a esa compañía. Simplemente yendo a blockchain, diciendo, pues efectivamente esta compañía registró aquí su clave pública y con ella podría yo verificar que la factura fue realmente emitida por esa compañía, con una ventaja, que no tengo que llamar a casa, es decir, yo no tengo que llamar a la compañía para decirle, oye, has emitido esta factura. No, yo mismo puedo verificar que efectivamente sí, o sea, aceleras mucho los procesos, ¿no? Y además haces que eliminas la posibilidad de errores humanos, de todo este tipo de cosas. Sí que es importante que yo creo que reseñar que tienen que ser al final entidades reconocibles o validadas, ¿no? Para poder confiar en todo lo que en esa blockchain se registra. Y yo simplemente un tema que creo que es importante destacar, porque claro, nosotros hablamos de la blockchain, ¿no? Como si solo hubiera una. Yo creo que también es importante aclarar que el blockchain al final es una tecnología, un modelo, ¿no? Donde en la que se basan distintas empresas que están generando sus propias blockchains, ¿no? De hecho, en los últimos años hemos visto, antes comentábamos, ¿no? Las que son un poco más eco-friendly o que son un poco más verdes, pero bueno, también hemos visto que aparecen tipologías distintas, ¿no? De redes de tipo públicas, privadas, permisionadas,
Y dentro de eso, pues, no sé, cosas, algunas así las más relevantes, Polygon, Ripple, ¿no? Cardano, Solana. Ahora veremos cómo la IOTA se mete en todo Sí. esto, pero sí quería aclarar que no hay solo un blockchain, que hay muchos y que estamos pendientes de esa Sí, interconexión, ¿no? sí, Que llegará, pero a la hora de embarcarse en un proyecto es importante decidir sí. por cuál apostar, Sí, ¿no? eso es una muy buena pregunta y un muy buen comentario, porque sí que tenemos que tener en cuenta que a nivel, o sea, una de las aplicaciones, como dije, al final nuestro blockchain es nuestro notario digital. Y una de las, digamos, partes más interesadas en ver si cumplimos con nuestras obligaciones es la administración, no es el gobierno. Entonces, y en base a eso, eh, la Comisión Europea tiene una iniciativa llamada la EBSI, es la European Blockchain Services Infrastructure, infraestructura blockchain para Europa. Y la idea fundamental es crear esa infraestructura, sobre todo para aquello que tiene que ver con los casos de uso de relación entre el ciudadano y la administración o entre los negocios y la administración, ¿vale? Voy a ser un poco Sí, malo, o sea, básicamente tributar. no No, necesariamente, no necesariamente eso tiene una parte porque importante. sí, esa es una parte importante, pero mira que los primeros casos de uso, y esto lo digo porque IOTA es una de las tecnologías candidatas a dar soporte a esta red blockchain en un proyecto que estamos ultimando, exploratorio, para ver si podemos dar todas las capacidades. Y una de los casos de uso es pasaportes digitales de productos, donde los productos que vamos a comprar en el futuro, ciertos productos en ciertos sectores críticos, por ejemplo, baterías de vehículos eléctricos, esos productos van a tener que venir acompañados de un pasaporte digital. Ajá. Y podemos utilizar la tecnología como notaria, es decir, el que crea el producto puede registrar: estas son las características de mi producto, tiene estos componentes, que ciertos son reciclables, ciertos no son, y otros actores pueden consumir esa información, imaginemos recicladores o imaginemos reacondicionadores del producto, y también el consumidor. Pero claro, ese pasaporte podría ser modificado. Es decir, podría hacerse una reparación sobre el producto y debería quedar registrado. Eso también podría ser una entrada verificable en el libro de contabilidad distribuido. Vale. Imaginemos también las necesidades de transacciones que vamos a necesitar diarias para dar soporte a ese caso de uso. Y es por ello por lo que la Comisión Europea retó a distintas, compañías en Europa a decir: ¿seríais capaces de dar soporte a estos casos de uso? Y ahí entró la Fundación IOTA, porque la tecnología de IOTA, una de las ventajas es la capacidad de ser más eco-friendly, como decías tú, Ajá. pero también ser capaz de llegar a ese nivel de granularidad que necesitamos con productos, donde podemos incluso llegar a necesitar traquear el producto concreto. Y eso se debe al background de IOTA viniendo del mundo IoT, porque en IoT sabemos que en Internet de las Cosas la granularidad puede llegar a ser muy fina, es decir, cada dispositivo puede necesitar ser monitorizado o generar datos en sí mismo. Entonces, o sea, un volumen de datos muy importante que si multiplicas por número de dispositivos IoT, pues te viene la complicación que tú exactamente. Eso, comentabas, ¿no? respondiendo a tu pregunta, sí que se está tendiendo a buscar una armonización, que haya ciertas redes blockchain, como por decirlo de alguna manera, bien conocidas, como podría ser en la que ofrezca la Unión Europea, y ahí pues podamos, nuestra compañía estar registrada, como decía antes Verónica, le decía a Verónica, tener su identidad, y a partir de ahí podamos verificar pasaportes digitales, facturas u otros casos de uso. Otro caso de uso, por ejemplo, es los diplomas entre universidades. Sí, que se está haciendo ya en muchas de ellas y que no tienes que andar llevando los títulos ¿no? impresos o compulsados, ¿no? Se llaman los que usábamos antes. Oye, y la IOTA nace en 2015, si Sí. no me equivoco, ¿y qué es
o sea, ¿cuál es la misión o el objetivo principal, ¿no? de la IOTA? Sí, digamos, como compañía, como fundación sin ánimo de lucro, es avanzar en el desarrollo de toda esta tecnología blockchain, es decir, no ir más allá, ¿no? Si cabe. Eso es como objetivo general de I+D, pero como objetivo particular es desarrollar una tecnología de libro distribuido, de blockchain, que ponga un poco o que solvente los problemas que hemos estado comentando. La tecnología blockchain en general se basa en la emisión de bloques uno detrás de otro, y lo que propone IOTA es una emisión continua de bloques donde unos bloques van enlazándose con muchos otros bloques, creando una especie de red de bloques donde pueden llegar a ser confirmados muchos a la vez, en comparación con la típica serialización que se da en las tecnologías más blockchain tradicionales, y al mismo tiempo evitar pues todo este tipo de cosas que dábamos antes, la existencia de minadores que consumen mucha energía, sino que sea la red la que llegue a un consenso. Y a la vez, por supuesto, el ser capaz de escalar razonablemente en el sentido de que el origen es el IoT, entonces ser capaz de escalar en ese sentido, y también minimizar lo que son los costes de una transacción, es decir, poder hacer microtransacciones de una forma sin gasto de comisión, ¿vale? Eso, el gas fee que conocemos todos, que para que nos entiendan es el coste que tiene el hacer un apunte en esa base de datos, el dejar constancia, el tenderlo a cero, ¿no? Que tenga una tendencia... Exactamente. Y poder hacer microtransacciones. Claro, porque el problema que puedes tener es que para hacer una transacción de 0,001 te sale más caro el gas fee que, que la operación. Claro, pero eso puede ser muy importante si hacemos transacciones entre máquinas, que se envían pequeñas cantidades entre ellas por ejemplo, una máquina que ha obtenido un dato, se le ha pasado a la otra, y por el coste de generarlo le cobra una pequeña microtransacción. Entonces, ahí es una de las bases por qué IOTA se diseñó con esa filosofía, ¿no? ¿Qué ejemplo se puede poner ahí, o sea, de un dispositivo, ¿no? Esto que comentas hay varios dispositivos IoT que al final, bueno, son dispositivos que tienen conectividad, y si hay varios que se ponen en contacto unos con otros, ¿qué casos de uso? Es decir, un dispositivo le cede una información a otro, y por esa cesión hay un micropago, ¿no? Que es lo que comentas. Pero ¿qué ejemplos o qué cosas? Bueno, podría ser un vehículo en carretera que podría obtener cierta información del estado de la vía y transmitirlo a un elemento intermedio, y por esa información que ha compartido el vehículo, pues poderse recibir un micropago, por ejemplo. Es decir, podrían ser casos de uso donde nuestros propios dispositivos actúan como sensores hacia el mundo exterior, por ejemplo. Ese es un caso de uso. Otro caso es como si tú a medida que vas avanzando estuvieras, en este ejemplo, pudieras transmitir o compartir los datos que tu coche está generando con, por ejemplo, Google Maps, y te va adaptando para que el resto de, por ejemplo, un atasco, un socavón, lo que sea, ¿no? Por ejemplo. Otro caso podría ser en ciudades inteligentes, donde digamos un elemento de la ciudad está recibiendo energía y... No, perdona. Sí, otro caso de uso pues son micropagos también en el contexto de ciudades inteligentes, donde por la generación de energía por parte de un usuario, por ejemplo, es decir, imaginemos que en nuestra casa tenemos algún tipo de panel solar, y entonces nuestro dispositivo está generando energía, y por esa energía que estamos generando podríamos recibir un pequeño pago también. Es decir, las máquinas en ese caso dialogarían y recibirían sus pagos por lo que están ofreciendo. Entonces, ahí hay muchos casos de uso, pero sí que es verdad que
que haya costado llegar un poco a consolidar todo eso, ¿no? Es como cuando lo estábamos desarrollando, como que era un poco pronto, ¿no? Entonces, es por lo que en IOTA hemos evolucionado también a casos de uso, el que te estaba comentando, de trazabilidad, de pasaportes digitales, trazabilidad de cargamentos en comercio internacional, donde hay que verificar el origen de esos cargamentos y también hay que hacer ahí un seguimiento muy individualizado, y también casos más en relación con la tendencia de NFTs y tokenización, ¿no? Ese es un punto, de hecho lo comentábamos el otro día y yo creo que además es un caso de uso que es muy muy interesante y yo creo que puede ser muy muy didáctico, ¿no? A la vez, yo creo que ahí sí que deberíamos de ahondar un poquito más. Pero no sé cómo ves, pero aquí este tema sería ver con José Manuel que ellos desde IOTA están haciendo proyectos en donde se hace tokenización de activos digitales y sobre todo la gestión de los derechos de esos activos que son los ya conocidos, los royalties, ¿no? Pues me parece fundamental. De hecho, o sea, hay una gran discusión y un gran debate porque las plataformas que son precisamente, es una controversia, las que han evolucionado con todo el hype, ¿no?, que hemos tenido en los años anteriores con el tema de los NFTs, los coleccionables y el arte digital, en cómo esas plataformas, o sea, lo que han hecho es precisamente suprimir esos royalties o esa posibilidad de que puedan tener por ventas sucesivas pues ingresos los artistas, o sea que me parece fundamental, y todo lo que nos puedes contar y aportar sobre el proyecto, bueno, pues va a venir fenomenal, sí. Porque precisamente una de las defensas que hacemos Pablo y yo siempre es en lo que permite la tecnología como herramienta precisamente para todos estos activos, no solamente lo que ha sucedido, que lo ha llevado a un espacio en el cual hay gente y te lo dicen, del mundo del arte o del mundo de los coleccionables, que como que les produce urticaria. Entonces, o sea, cualquier proyecto, cualquier acción que se haga o que se esté trabajando en precisamente dar a conocer o que se produzca esos beneficios que produce, insisto, la tecnología como herramienta, bienvenida sea, y vamos, esto es todo tuyo. Sí, no, es un muy buen punto. Esencialmente estamos experimentando con el siguiente modelo para que lo entiendan nuestros oyentes. Perfecto. Entonces, esencialmente en el mundo, lo estamos experimentando en el mundo de los derechos de la industria musical, que es muy particular porque, bueno, tiene como dos patas. Una es la pata de los autores y otra es la pata de los que, digamos, actúan, ¿no? Es como los que graban el disco, pero los que escriben la canción. Y en esas dos patas tiene que haber remuneración automática. En la primera pata es remuneración a los artistas, pero en la segunda pata podría ser remuneración a los músicos que al final han grabado esa canción, ¿no? Y entraría la productora, por ejemplo, también. O sea, exacto. Hay varios players, hay muchos actores en donde tienen en los que repartir ese royalty, ¿no? Y después contamos con dos tecnologías. Por un lado es la tecnología de los contratos inteligentes, que nos permite ejecutar un código de forma totalmente determinista, es decir, que el resultado, si se confirma, es ese y no tiene marcha atrás. Y además esa operación es plenamente auditable, en el sentido de que si el contrato dice que tengo que pagar a este artista un 10%, se pagará ese 10%. Si el contrato se ejecuta, se pagará. O sea, ahí se establece, el smart contract se establece un poco, bueno, un poco no, totalmente las condiciones exacto. de qué ocurre si hay una transacción de ese activo digital, que puede ser un NFT asociado a una canción. Exacto. ¿no? Sería algo de este... Exacto.
Pero vamos un poquito más allá. Como tú has dicho, los activos digitales, la canción, se representaría por un NFT. Pero iríamos un poquito más allá. Representaríamos también las obligaciones de pago, por ejemplo, la obligación que tiene de pago la casa de discos a los que han grabado el disco, Sí. esa obligación quedaría representada también por otro NFT. De forma que habría total transparencia, es decir, yo vería como artista que he participado en la grabación del disco, vería que hay un NFT que dice que la casa de discos está obligada a pagarme a mí. Y el contrato inteligente, en este caso, simplemente diría, hay un NFT que dice que existe esta obligación. Como existe esta obligación, pago. O sea, esas condiciones no van implícitas en el NFT de la obra o del... Irían en un NFT aparte que se refiere al otro NFT de la obra. Vale. Es decir, existe un enlace, por decirlo de alguna manera, entre ambos NFTs. Entre los dos, digamos que el NFT de las condiciones va pegado a la obra, vaya por donde vaya. Exacto. Y queda registrado de forma plenamente trazable y inmutable en el libro distribuido, que es nuestro blockchain, y nuestros smart contracts simplemente cogen esa información y lo hacen. Pero además, claro, yo como por ejemplo, como casa de discos, para poder grabar un disco necesito el permiso que me haya dado contractualmente el autor de esa canción para grabar. Y ese permiso estaría también representado por un NFT, de forma que yo veo también mis permisos. No solo aportas, digamos, ese derecho adquirido. Exacto. Que también acompaña a esa exacto, obra. Me exacto. parece súper interesante para gestionar derechos de autor. Exacto. ¿No? Entonces podemos traducir entre nuestro contrato legal y toda esta representación en nuestro libro en nuestro blockchain, nuestro libro de contabilidad distribuido, y de forma que nuestros smart contracts simplemente no son smart contracts que yo me tengo que programar, sino que los puedo automáticamente generar y ellos se ven lo que hay lo que dicen los NFTs, y se autoejecutan y hacen realidad el contrato. Ahí no sé, Vero, cómo ves el ejemplo. Yo creo que es bastante acertado, es ¿no? como un caso de éxito, ¿no? O sea, es lo que me viene a mí y de un lo poco que estoy escuchando. Sí, en el proyecto otra cosa interesante es que, digamos, la representación a nivel conceptual de estos contratos porque son muy estándar entre los participantes, se traduce a lo que se llama una ontología, es una representación conceptual, y desde esa representación conceptual, ¡pum!, se genera todo lo que se necesita para proceder al pago, etcétera, etcétera. Y bueno, está basado en un estándar de la ISO, asociado a MPEG, que es pues donde viene MP3, MPEG, MP4, etcétera. Sí. Porque en ISO dijeron, bueno, si tenemos esta tecnología de smart contracts, ¿cómo la podemos aplicar a este proceso complejo, ¿no?, que es la gestión de derechos y el pago de royalties? Yo creo que es una aplicación muy interesante de contratos inteligentes y de tokenización. Precisamente, José Manuel, o sea, en como este caso de uso tan práctico, ¿no?, y tan evidente, o sea, ¿qué dificultades, o sea, crees que se deben de superar, ¿no?, para que se adopte de manera masiva en mercados como el audiovisual, la media, los contenidos en general, ¿no? Porque así contado suena como que es muy fácil, pero tampoco es tan fácil. Claro, o al menos es lo que me pareció a mí. Sí, no, estás en todo lo cierto, porque muchas veces las ideas que funcionan muy bien en el laboratorio, en nuestro prototipo, en nuestra prueba de concepto, después hay que llevarlas a la realidad de un negocio y de un contexto, ¿no?, donde ya existen muchas prácticas que se hacen de una determinada manera y puede existir pues una dificultad, ¿no?, a nivel de desplegar, ¿no?, todo el proceso. Yo creo que eso
va a tener que venir ligado también, ¿no? Pues con el que haya infraestructuras donde, pues por ejemplo, como hablaba antes de la infraestructura blockchain para Europa, ¿no? Donde, por ejemplo, las sociedades de autores puedan tener sus credenciales registradas y certificar a los distintos participantes, a los distintos autores. ¿Por qué? Pues porque certificándoles, ellos podrán también participar en este ecosistema, ¿no? Si les certifican y dicen, oye, este autor es efectivamente quien dice ser y su cuenta para remunerarle va a ser esta. Y entonces se pueden empezar a realizar ya pequeños contratos que ya vayan, digamos, el pago vaya vía... Sí, se haga la liquidación de manera automática sin que nadie tenga que intervenir, exacto. Con lo cual da una transparencia y una tranquilidad. O sea, al final, esto entiendo que es, para ver todo el proceso, es la productora, los que graban, los músicos que interpretan y luego las emisoras de radio, que son las Claro. que al final son los oyentes los que lo escuchan, pues en función de X reproducciones, perdón, que al final pues las GAE, ¿no? Quien gestiona eso, Sí. pues se vaya autorrepartiendo, ¿no? Yo ahí tengo una duda, que es cada blockchain tiene su moneda, digamos, ¿no? Acuñada. Sí. Entonces, claro, en el momento que se hace esa autoliquidación, ¿no? O liquidación automática, que a cada uno le da lo que le corresponde en función del smart contract, ¿cómo se le da? ¿En moneda fiat, Claro. es decir, en euros, dólares, tal? ¿O te la doy en una cripto que además será la cripto que utiliza esa blockchain, ¿no? Claro, eso es un muy buen punto, porque, hombre, y ahí ya podría depender de las condiciones contractuales, es decir, podría haber autores más modernos, o más, no decirlo modernos, sino más de nicho, que podrían decir, no, pues yo lo voy a cobrar todo en esta cripto y me arriesgo a que a lo mejor mañana valga menos. Y habrá otros más clásicos que no acumularán como un contador y después eso se tendrá que traducir a moneda fiat. Es decir, tú podrías tener un token que tiene correspondencia. Pero claro, tienes que hacer porque ese problema se nos planteaba a nosotros también, que es decir, bueno, tú le das la opción a todos aquellos que tienen que cobrar una cantidad que puedan elegir si quieren recibir ese importe en cripto o que se haga no me sale ahora el nombre. Un intercambio de divisa, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, ¿no? Es decir, oye, pues no, a mí me lo cambias a dólares al minuto de hoy, ¿no? Pero eso se tiene que especificar también en el smart contract, ¿no? Sí, eso va a ser otro punto que deberá trabajarse, efectivamente, cómo cómo se refleja también en el smart contract las condiciones contractuales que te permiten al final a ti cobrar claro, es que lo que vas acumulando. Pienso, ¿no? Yo qué sé, el que ha compuesto la canción. Dices, bueno, a mí si me estás pagando en una cripto que no conozco muy bien, pero se me va haciendo bola, me puedes hacer el favor de tu vida si pega un petardazo esto, o me hundes en la miseria porque no cobro un duro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema que a mí me consta que a los artistas que quieren empezar con esto, poner por lo menos experimentar, claro, les preocupa. Dice, a ver aquí que... Y ahora más, ¿no? Lo que comentábamos antes al principio del programa también con Verónica, que es que el tema cripto no lo quiere oír hablar nadie, ¿no? Sí. Entonces, yo intuyo que la tendencia va a ser, no, a mí págame en dólares, aunque págame en dólares o en euros, y yo me da igual perderme la oportunidad esta de que de repente se multipliquen por no sé cuántos mil, ¿no? No, eso está claro. Eso es un tema que también, relacionado con la pregunta que hacía Verónica, que también para salir digamos, del prototipo y evolucionar a algo más allá del laboratorio, es otro tema también a resolver. Pero sí que nos da una visión de posibilidades, ¿no?, que hay en la tecnología, más allá del intercambio de cripto, que es lo que ahora mismo
está más en el, ¿no?, conocido por el público, pero que se sepa que la tecnología tiene otras posibilidades y que hay gente que trabajamos un poco eso, ¿no?, en aplicarlas en casos de uso reales. Evidentemente, como en todo proyecto de innovación, hay sus riesgos bueno, en sus fases se va aprendiendo también, y sus ¿no? fases Eso se es va aprendiendo. la parte bonita, ¿no? Exactamente. Ahí, José Manuel, si me permitís, o sea, ¿cuál ha sido el mayor reto al que os habéis enfrentado vosotros dentro de toda esta complejidad del proceso que estás comentando? El mayor reto en este caso de uso concreto. Sí. Sí, bueno, es entender el negocio muchas veces, porque bueno, el tema de música, bueno, todos tenemos una referencia, pero al final las interacciones entre los actores son más complejas y entender un poco el negocio, pero para eso pues hemos contado con ayuda de un productor musical en Portugal, que nos ha ayudado mucho a entender cómo funciona, y después pues hemos hecho pues con los datos que nos ha pasado, con algunas producciones musicales que él ha participado y demás, pues hemos podido entenderlo bien y poderlo aplicar. Pero el reto es muchas veces entender el negocio y cómo la tecnología se puede aplicar, porque tú desde un punto de vista tecnológico entiendes que se puede hacer, pero después viene ya la realidad, ¿no? Y para mí eso es un reto importante. Hay que acercar, ¿no?, la realidad de la gente que está en su día a día con la tecnología, y que para ellos no suponga, o sea, que sea algo que facilite, no que les suponga exacto. un cambio radical. Nos quedan 3 minutillos. Si os parece, ¿qué recomendaciones podemos dar a aquellos artistas que quieran comenzar a utilizar esta tecnología, ¿no? El músico que comentábamos antes, o bueno, incluso una productora, ¿no?, que esté en este ciclo. ¿Cómo les recomendaríais, o qué pasos deberían de seguir, y en dónde tener cierta cautela, ¿no? Sí, bueno, lo primero es tokenizar digamos los activos musicales, o sea, que esos tengan su representación en la blockchain, ¿no? Para eso sí que es verdad que hay un identificador, o sea, se está trabajando en identificadores de obras musicales que puedan ser registrables directamente en libros, en blockchains, en libros de contabilidad distribuidos. Entonces ahora existe un ISRC que identifica una grabación musical, pero se va a extender. Entonces ese es un primer paso, porque ya si estandarizamos esa entrada, pues vamos a poder estandarizar las referencias que se hagan a esa obra musical, por ejemplo, y queda ahí registrada ya digamos, de forma inmutada. Eso es un primer paso. Y después, bueno, pues yo recomendaría empezar con casos más piloto, más nicho. Por ejemplo, un caso que nosotros estamos tratando es el de la sincronización. O sea, cuando una canción aparece, por ejemplo, en una película. Entonces, eso también exige una cesión de derechos y también un pago. Y eso es un caso más nicho y más pequeñito, quizá, y es por donde nosotros, por ejemplo, estamos experimentando. Entonces, empezar con cosas más para entender si en el negocio realmente nos va a aplicar valor, y después ya crecer, ¿no? Pero ya digo, hay que ir pasito a paso, ¿no? Cuando se lleva digamos a caso real. Claro, ahí en el tema de las películas, entiendo que también deberían de estar o figurar como un, ¿no?, asset, para que cada vez que se visione lance ese aviso de, oye, está sonando la música que fulanito ha creado. Exacto, y no solo cuando se visione la película, sino cuando se visione en el minuto corresponde a donde suena. Claro. Muy bien. Oye, pues nos quedamos sin tiempo, terminamos ya esta sección. José Manuel, darte las gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. La verdad es que lo he disfrutado mucho, y aquí tienes tu casa.
Gracias, muchas gracias Un por la placer, invitación. José Manuel. Igualmente. Muchísimas gracias. Un Muchas abrazo. gracias. El servicio de visitas virtuales para galerías de arte de Out for Art patrocina esta sección. Descubriendo tesoros. Buenas noches, Gemma. ¿Cómo ha ido la semana? Cuéntanos qué nos traes. Bueno, pues os traigo muchas cositas. Buenas noches a todos y ya tenía ganas de traeros todos los tesoros que he ido descubriendo para vosotros. Hay algún plan gastronómico, pero quería empezar sobre todo con algo de tu tierra, de Valencia, y la mejor manera de empezar esta noche es con una inauguración, la del nuevo Centro de Arte Hortensia Herrero, en el Palacio Valeriola de Valencia. Allí se va a exhibir la colección privada de la vicepresidenta de Mercadona, que además es la esposa de Juan Roig, en la que hay piezas de Andreas Gursky, Ansel Kiefer, George Baselich, Anish Kapoor o Matt Colishaw. Un arte contemporáneo para el que el Palacio Valeriola, que por cierto no lo conozco, un edificio de estilo barroco del siglo XVII, ha recuperado todo su esplendor. Como curiosidad, contaros que el edificio fue la sede y la imprenta del periódico Las Provincias, y en la década de los 80 se convirtió en un pub llamado Juan Sebastián Bach, y más tarde fue un local del grupo Las Ánimas, y en poco tiempo fue clausurado. Podéis encontrar algunos vídeos que he visto del proceso de restauración que ha llevado a cabo efectivamente la Fundación Hortensia Herrero, y ha sido una obra faraónica, o sea, merece la pena verlo. Bueno, pues yo os tengo que decir que nada me enorgullece más que la familia Roig, que ayuda al desarrollo económico de lo que es la sociedad en la Comunidad Valenciana en todos sus ámbitos, vaya a inaugurar este centro de arte en este palacio, que además os he de decir a los dos que yo lo he conocido como Juan Sebastián Bach. Me lo estaba imaginando, más que como palacio. Y como la sede de Las Ánimas, le he conocido en los dos ámbitos. Sí. O sea, es un palacio impresionante, y bueno, o sea, no solo estoy deseando de ir a ver la colección de Hortensia, que es maravillosa, sino de que me acompañéis vosotros, que vengáis. O sea, os invito y os hago de anfitriona para que veáis un espacio tan maravilloso en pleno centro del barrio del Carmen, que es donde Valencia en el siglo XV se desarrolló económicamente, con todo el comercio, que vamos, que es la época dorada de lo que es Valencia capital. Bueno, pues nota, mira, ¿no? sí, tomamos nota. No, que ya me imaginaba que, sí, que conocería el palacio, y lo conocería en tiempos del antiguo pub, seguro. Pero bueno, ¿qué os parece si después de hacer esa visita a la tierra de Verónica y ver ese nuevo centro de arte, nos vamos a disfrutar de unos baños termales de lujo? Los griegos fueron los primeros en crear baños termales donde se reunían para descansar y disfrutar, lo que sabían los griegos. Romanos y árabes siguieron con esa tradición, que ha recuperado Aire Ancient Bath, una compañía que nació en Sevilla en el 2001 con el objetivo de ofrecer lugares para la relajación con el agua como elemento principal. El edificio está situado en pleno casco histórico de la ciudad y sorprende nada más al entrar con un patio típico andaluz y diversas estancias en las que se ha respetado la esencia y la tradición. De todas las acciones, fijaros, yo creo que me quedaría con el baño de agua salada, conocido como Flotarium, donde es posible flotar y olvidarse de todo. Pues no podías haber acertado más al compartir con nosotros los baños termales, porque según el National Geographic se está desarrollando un interés muy creciente por estos espacios, lo que denominan el turismo termal, que mueve a miles de personas al año. La empresa QS Supplies ha publicado un listado de los más bellos del mundo, y me ha llamado mucho la atención el proceso que han seguido para elaborar esta lista. Han ponderado las opiniones de TripAdvisor, de Instagram y el volumen anual de búsquedas anuales, y además les han añadido también un estudio, un componente de los días lluviosos. Qué curioso. Estados Unidos es el que más oferta de este tipo tiene, pero tenemos un español nada más y nada menos que en el 4.º,
y se trata de La Man en Al-Andalus Baths, que está justo situado a los pies de la Alhambra, en Granada, o sea que ya tenemos otro plan para hacer. Y no solo eso, o sea, en España podemos disfrutar de localizaciones de termas como son las termas romanas del Campo de Valdés en Gijón o en Alhama de Granada, también en los baños de Montemayor, en el extremo norte de Cáceres y en el Camino de Santiago. O sea, tenemos variedad, incluso en La Rioja, en lo que son las pozas y el balneario de Arnerillo. Pero sobre todo lo que os quería preguntar es si queréis o si conocéis de dónde vienen las siglas SPA. Pues no lo sabía. Cuéntanos. Pues SPA viene es un acrónimo romano de Salutem per Aquam, que es la salud por el agua. Y esto es una tradición de distintos ejércitos de las civilizaciones antiguas, pero sobre todo en los romanos, y que es la tradición de las termas, en las guerras, cuando hacían los asentamientos, pues tenían su piscina de agua caliente, de agua fría y de agua templada, que la usaban después de hacer los entrenamientos y las batallas para mejorar lo que es la musculatura. Y es una tradición de hace muchísimos años que mejora lo que es la salud y viene fenomenal después de hacer muchísimo ejercicio. Así que yo os lo recomiendo, adquirir este hábito tan sano de utilizar esas termas y esos baños que se pueden hacer en la bañera. Ahora se está haciendo, eso te iba a decir, que hay gente que se mete en bañeras llenas de hielo y demás, no sé cómo se llama, tendrá un nombre, precisamente viene recomendado por estas tradiciones de los ejércitos de las civilizaciones antiguas, y de ahí la expresión SPA, Salutem per Aquam, salud por el agua. Lo que sabían los antiguos. Bueno, oye, ¿y os apetece que nos vayamos de subasta? Porque tenemos hasta el 7 de diciembre para pujar por un pedacito del histórico hotel madrileño El Rich, inaugurado en 1910. Sillas, sillones, sofás, candelabros, cuadros, cortinas, aparadores y muchísimas más cosas que han sido testigos de alguna de sus ilustres anécdotas de personalidades como Ava Gardner, Dalí, Elton John, Madonna, Frank Sinatra y un larguísimo etcétera. La idea del hotel es darle una segunda vida a todos esos muebles, por lo que los interesados podrán llevarse a casa un trocito de la historia del hotel de 5 estrellas con más solera de la capital, inaugurado por el rey Alfonso XIII el 2 de octubre de 1910. Sinónimo de lujo, de confort y de excelencia en el servicio, entre las paredes del edificio de estilo Belle Époque, convertido en hospital durante la Guerra Civil, se esconden 1001 anécdotas, como por ejemplo la de Elizabeth Taylor, que huía de los paparazzi por la puerta de acceso de los equipajes. Mira, yo ya he cotilleado las subastas, ya os adelanto que se han creado 750 lotes que se subastan. ¿Vas a llevar alguno? Pues mira, ahora es que hay cosas... tengo una ya que me ha gustado bastante y además la subasta se hace a través de 3 eventos y estamos a tiempo de pujar porque uno se abrió el 31 de octubre, el siguiente 7 de noviembre y el último una semana más tarde, el día 14. Pero cada vez que se abre uno hay 3 semanas para realizar las pujas. Y hay cosas cuyo precio salen desde 5 euros. O sea, que puede haber, sí. Puede ser interesante. Los interesados también que queréis, o vosotros queréis consultar un poco los lotes, están en scrapalia.com y lo que te decía antes, yo ya he visto una mesa de despacho así pequeña, 1,20 de largo y tiene ya 56 pujas, pero la puja más alta de momento está situada en 100 euros. Así que bueno, yo creo que se pueden conseguir. Oye, pues si te llevas ese trocito de ritmo, lo tienes que contar. Sí, ya os diré, porque hay cosas interesantes. Sí. Sí, pues fijaros, o sea que el hecho de realizar estas subastas, o sea, tiene que ver con el eje vertebral de lo que es la sostenibilidad hoy en día, ¿no? Y el cumplimiento de los objetivos ODS que todo el mundo tenemos en la cabeza y en los que se están trabajando desde diferentes ámbitos de la sociedad. En este caso, esta subasta forma parte de ese enfoque circular y sostenible del hotel,
pues para dar una segunda vida a muchos de sus materiales de equipamiento, evitando así la generación de residuos. A mí me parece todo un acierto y sobre todo con una disposición de precios, pues fíjate, por la mesa que quiere Pablo, el precio más alto hasta ahora son 100 euros. Mucho ya. Oye, y una mesa absolutamente histórica y seguro que hay curiosidades y anécdotas sobre esa mesa, todas las que queramos. Espero que haya visto algo para nosotras, Gemma. Hombre, por supuesto. No nos lo quiere decir porque será sorpresa. Efectivamente, claro. Ahí está el punto. El lunes es mi cumpleaños, que Pablo. todo lo tenemos que contar. es que claro, si es que se lo tienes que sacar todo y no. Lo están trayendo en el camión de mudanza. Lo están trayendo, sí. Porque me imagino que a lo mejor entre esos objetos también hay joyas, que ya sabes Por que a las supuesto. mujeres nos gustan más las joyas que una mesa de despacho. Hay unas lámparas que os podéis colgar. Queda estupendo. Oye, pues mira, Verónica, podemos inaugurar una nueva moda y nos llevamos lámparas del Rich, Totalmente. Bueno, y nada, dejadme solamente muy breve, que ya lo comentaremos, porque es un homenaje merecidísimo al arte de Alberto Corazón. Es una exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Un auténtico viaje cargado de influencias y mensajes cruzados. Y termino con unas palabras de su viuda, de Ana Arambarri. Cuando una persona quiere crecer, sabe encontrar el camino. Un perfecto punto de partida para asomarse al universo del inolvidable artista hasta el 14 de enero del próximo año. Pues os voy a descubrir una faceta del artista que quizá no es tan conocida, y es que también era diseñador gráfico. De hecho, ha pasado gran parte de su tiempo dedicado a esta... Ya no tienes más, ¿no, Gemma? Una vez más, como vale, que ya para cerrar eso. Conocimiento merecido. Es el creador de logos tan importantes y que estamos muy habituados a ver, como son los de la Biblioteca Nacional, Mafre, Ferrovial, la ONCE, Renfe y muchos más. Así que también creó el primer manual de identidad corporativa de una entidad bancaria, que en este caso se trataba del Banco Urquijo. Pablo, y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y de la Junta de Andalucía. Y para añadir a la anécdota interesante, ¿no?, que estabas comentando y que a la que no me puedo resistir, es la relación de Alberto Corazón con el diseño del teléfono Domo, que no sé si lo recordáis, sí, perfectamente. Este icónico aparato rectangular con botones numéricos grandes, auricular curvado y el cable rizado, era una creación de Corazón, nunca mejor dicho. Este diseño lo que hizo es revolucionar la introducción de los servicios telefónicos a nivel doméstico en España, que apenas existían hace más de 20 años, ahora que está de aniversario Telefónica. Pues fenomenal, nos quedamos ya sin tiempo, pero... Ay, fija, se me ha olvidado, no se ha traído nada gastronómico hoy para la próxima. Para la próxima semana. Para la próxima os lleno de cosas gastronómicas. Genial. Pues hasta la semana que viene. Hasta pronto. Un abrazo, Gemma, un beso. Adiós. Pues llegamos ya al final del programa de hoy. Como siempre, agradecemos su presencia a nuestro invitado José Manuel Cantera y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Y recuerden que si se han perdido alguno de nuestros programas, pueden escucharlos en nuestra web artec.outforart.com. Aprovechamos también a recordarles que en esta nueva temporada cambiamos de horario. Estaremos con ustedes los domingos de 9 a 10 de la noche y nuestro video podcast en Spotify. Estén pendientes porque todavía nos queda alguna novedad por desvelar para esta temporada. Muy buenas noches a todos. Que pasen una feliz semana.